Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro módulo de teoría del delito, aplicado a lo que es ahora el procedimiento acusatorio adversarial. Y bueno, pues ahora nos corresponde analizar toda esta cuestión que se ha dado, esta revolución que se ha dado con lo que es la teoría del delito, el hecho delictivo, ahora la teoría del hecho, la teoría del caso, en fin, tantas teorías que surgen derivado de esta implementación de este sistema de enjuiciamiento acusatorio adversarial. Es importante conocer esta materia. La importancia de esta materia radica en que ahora toma mucho auge derivado de que ya nos exige el sistema de enjuiciamiento que tengamos un conocimiento pleno del sistema de enjuiciamiento, de la mecánica del enjuiciamiento, pero también de lo que es la teoría del delito. ¿Por qué? Porque es bien sabido que el procedimiento son las formas, las etapas, los mecanismos o las fases en las cuales vamos a poder demostrar algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Para qué nos va a servir todo este procedimiento que vamos a demostrar, que queremos demostrar con toda esta serie de elementos, con toda esta serie de etapas? ¿Qué vamos a buscar? ¿Hacia dónde vamos a encaminar nuestro procedimiento? ¿Qué vamos a pretender lograr con esto? Dependiendo de los intereses que tengamos que defender. Y lo que tenemos que demostrar y cómo vamos a lograrlo nos indica el procedimiento, pero ¿qué vamos a lograr? Nos lo indica desde luego la teoría del delito o lo que es el derecho penal sustantivo. Por eso de ahí que tome importancia ahora la teoría del delito, porque se vienen unas cuestiones muy técnicas que tenemos que nosotros demostrar a lo largo del planteamiento del procedimiento y desde luego contrarrestarlo con lo que argumente nuestra contraparte. Para ello es importante desde luego tener la técnica y el conocimiento de la materia para poder hacer unos argumentos adecuados, certeros y puntualizados respecto de lo que nosotros queremos demostrar y lo que estamos argumentando. Ahora ya la problemática de esto es que nos evidenciamos, estamos ahora ya en audio, en video y diciéndolo ante la gente, el público, ante nuestro propio cliente, con la contraparte y en presencia del juez, de viva voz y de manera directa, todo lo que nosotros tenemos que demostrar y tenemos que acreditar durante el procedimiento. Sí, les vuelvo a repetir, el procedimiento nos va a decir cómo lo vamos a hacer, pero el derecho penal, la teoría del delito nos va a decir qué demostrar. Únicamente lo que es el procedimiento, estamos muy preocupados por el procedimiento, cómo lo vamos a hacer, cómo voy a preguntar, qué voy a decir, cómo voy a argumentarlo, etcétera, etcétera, pero nos dejamos a un lado qué vamos a decir, qué vamos a argumentarlo y cómo lo vamos a sostener. Esto, desde luego, que tenemos que tener muy presente que todas estas partes del qué vamos a demostrar nos lo da en la teoría del delito. De ahí la importancia y la relevancia de este tema en lo que es la teoría del delito. De ahí entonces que partamos a analizar qué tenemos que hacer, cuáles son las bases contempladas y presentes para poder hacer nuestros argumentos y poderle dar un cauce correcto a nuestra teoría del caso, misma que desde el momento mismo en que nos vienen a consultar o como representación social nos vienen a hacer el planteamiento del problema, se está elaborando. Si bien es cierto de manera informal, no es menos cierto que sí se elabora una teoría del caso. Desde el momento mismo que llega una persona público a la oficina, a la agencia del Ministerio Público, a decirle: Ministerio Público, fíjese, vengo con usted porque me acaba de acontecer este hecho, me pasó esto y esto y esto y esto. Entonces el Ministerio Público ya hipotéticamente va elaborando una teoría del caso para poder determinar qué delito va a investigar, qué delito va a iniciar y cuáles son las diligencias que van a hacer ahora, actos de investigación que va a realizar para poder entonces demostrar que ese hecho tiene una apariencia de delito y en consecuencia darle cauce a su acto de investigación y realizar los actos de investigación que sean necesarios encaminados a demostrar que por lo pronto, de momento, ese hecho tiene apariencia de delito hasta el momento de la judicialización. Entonces, ya desde ese momento ya está elaborando una teoría del caso, ya tiene la fase fáctica
que es en el momento en que le están haciendo planteamiento de los hechos, elabora una hipótesis jurídica para poder determinar qué hecho delictivo es o tiene apariencia, y en consecuencia qué datos de prueba tiene que realizar o tiene que agregar a la carpeta de investigación para poder demostrar que se trata de un hecho con apariencia de delito y entonces llevarlo ante el juez. Entonces, desde ese momento ya se está aplicando la teoría del delito en la fase de la teoría del caso. Que si bien es cierto, insisto, se trata de una teoría del caso, desde luego que se está realizando de manera informal, no es menos cierto que ya se está haciendo ese planteamiento. Y bueno, pues aquí en la primera diapositiva que aparece aquí en nuestra pantalla, pues tiene un poco del currículum del expositor, de su servidor, para que más o menos se den una idea de quién se está hablando y por qué motivo estoy aquí platicando con ustedes. Pero bueno, se lo dejamos y vamos a pasar un poco a atender lo que nos corresponde. A raíz de la iniciativa enviada por nuestro expresidente Vicente Fox, en donde hace una propuesta de reforma estructural integral en el sistema jurídico penal, básicamente, envía una iniciativa en donde se propone la implementación del sistema acusatorio, ahora llamados o mal llamados juicios orales, en el sistema jurídico mexicano. Y entonces ahí ya se implementa y ya se empieza a hablar en esta reforma constitucional, en el artículo 16, ya se empieza a hablar de un hecho, la ley señala como delito. Y bueno, de ahí con esta circunstancia de que dice la Constitución o la propuesta de reforma en aquel entonces que un hecho que la ley señala como delito, empiezan a surgir grandes discusiones respecto de que si se podía hablar de una teoría del hecho que venía a suplantar a la teoría del delito y que en consecuencia la teoría del delito iba a desaparecer. Entonces ahí comienza nuestra gran problemática y las grandes controversias doctrinarias para poder analizar lo que es la teoría del delito. Y con esto vamos a dar inicio o entrar en materia de lo que es el tema que nos compete en este módulo, que es la teoría del delito. No está por demás decirles que en el momento que ustedes quieran hacer alguna pregunta, tienen alguna inquietud, alguna duda, con toda libertad, por favor, háganmelo saber para irlo entonces aclarando, irlo resolviendo y hacer esto de una manera más interactiva para poder con sus dudas y las podamos ir solventando para poder ir de la mano de este curso, porque sí es bien importante que estemos concentrados en estas circunstancias al 1000%. ¿Por qué? Porque es demasiada información, es mucho lo que es teoría del delito. La teoría del delito es extensa, es muy rica, y entonces debemos de tener esos conocimientos. Bueno, lo mínimo que debemos de tener lo vamos a ver aquí en este módulo. Entonces, para mí es muy importante que ustedes tengan la información que ustedes necesiten, que ustedes no se vayan con dudas y me dejen avanzar y se vayan quedando con dudas, sino me lo hagan saber a través del chat, sus dudas, y las vamos resolviendo también como se vayan presentando. Y si hay dudas que a lo mejor más adelante los vamos a tocar, pues desde luego les indicaré que más adelante veremos ese tema y a lo mejor les resolveré muy sustancialmente la duda, pero no los dejaré con ella para que podamos seguir de la mano en este curso. Y bueno, entonces, regresando a la propuesta que hizo Vicente Fox para la reforma constitucional integral en el Código Penal, el Código de Procedimientos, en materia de amparo, ley orgánicas de procuradurías, de defensoría, etcétera, etcétera, pero lo que más resalta y nos compete a nosotros es la aparición de esta circunstancia que dice hecho que la ley señala como delito. Y entonces empiezan a surgir, como les decía, diferentes doctrinarios, existencia para la materia penal, diciendo, ya ahora no va a haber una teoría del delito, parece, deja de existir, entonces surgir una teoría del hecho, ya para que va a aplicarse la teoría del hecho, y esto origina demasiadas, inclusive de muy buen y de alto nivel académico, inclusive
inclusive en la misma sede del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del INACIPE, empieza a darse una serie de discusiones, inclusive artículos de muy alta calidad académica, les reitero, en donde se manifiestan posturas encontradas. Un estudioso del derecho manifiesta en un artículo que la teoría del hecho iba a suplantar definitivamente a la teoría del delito, y la teoría del delito dejaba de existir y dejaba de aplicarse en nuestro sistema jurídico a raíz de esta reforma constitucional que se estaba realizando. Por otra parte, viene otro doctrinario, otro maestro también del INACIPE, alza la voz y dice no, y en un estudio muy bonito, muy claro, muy preciso, doctrinario, filosófico y dogmático, elabora un argumento en donde señala que la teoría del delito nunca va a poder desaparecer, que la teoría del derecho no la va a poder sustituir bajo ninguna circunstancia. Y bueno, al margen de este comentario, de esta discusión tan dogmática y tan profunda que realizaron estos dos estudiosos del derecho, maestros del INACIPE, es muy sencillo entender que la teoría del delito nunca iba a desaparecer. No iba a desaparecer porque, que si bien es cierto, nos hablan ya de hechos, pero son por otras circunstancias diversas. ¿Por qué? Porque ahora nos señala la ley, dice la Constitución, debe haber un hecho que la ley señale como delito. Entonces regresamos nuevamente que el hecho ese que tenemos que demostrar, pues debe de ser un delito o que debe de ser señalado como tal en nuestros códigos penales. Ni un crimen sin el lege, ni una pena sin el crimen. Entonces, esto desde luego, este hecho que ahora íbamos a nosotros a estudiar, desde luego debe de encontrar un eco en nuestra ley penal. Debe de ser considerado como delito. Entonces, a final de cuentas, lo que vamos a investigar, lo que vamos a realizar, es un estudio del delito. Yo, pues, para que es tan sencillo como entender esta circunstancia de la lectura misma del artículo 16 constitucional, que nos refiere o nos remite nuevamente a delito, que si bien es cierto refiere que es un hecho, etcétera, etcétera, ahora que es un hecho que la ley señala como delito, que es un hecho con apariencia de delito, lo que quieran, pero a final de cuentas concluimos y volvemos a llegar a la situación de que nos habla de delitos. Entonces, tan sencillo como tener una lectura clara de comprensión y entender que estamos hablando y nos estamos refiriendo única y exclusivamente a delitos. ¿Y por qué hechos? ¿Por qué ya no un delito? Bueno, porque ahora ya el hecho es más material. Y ya lo vamos a ver al momento más adelante cuando veamos los sistemas que estudian la teoría del delito, vamos a ver cómo anteriormente era muy objetiva la tipicidad. Hablaba únicamente de los elementos objetivos que hacían referencia a lo que era la materialidad de la conducta efectiva que se establecía en la ley. Entonces, al hablar de materialidad, hablamos de hechos. Entonces, efectivamente, pues hablar de hechos, hablamos de materialidad, desde luego referimos elementos objetivos de la tipicidad, pero que más adelante lo desglosaremos. Entonces, ahora, ¿qué toma importancia ahora con este sistema de enjuiciamiento acusatorio adversarial? Toma importancia dos teorías en particular y que son la parte medular de todo sistema jurídico penal. Y aquella persona que quiera o que le interese ser el penalista, que se le llame la atención a materia penal y que quiera dedicarse a materia penal, debe necesariamente conocer estas circunstancias. Dos teorías que resultan ser la columna vertebral de todo este sistema de enjuiciamiento penal y de todo el sistema de enjuiciamiento penal que ha habido que ha existido con anterioridad, pero que ahora, vuelvo a insistir, retoma importancia porque ahora, pues ahora sí lo tenemos que expresar de viva voz, pues ¿y a qué me refiero con estas dos teorías? Como lo vemos en la diapositiva que tenemos en la pantalla, pues estamos haciendo referencia a la teoría de delito y abajo ven que dice que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esto es teoría de la autoría y teoría de la participación. Entonces vemos que ahora las dos teorías que toman importancia en este sistema, o que ahora sí nos están obligando a conocerlo, es la teoría del delito y teoría de la autoría y teoría de la participación. Entonces, esos son los temas que vamos a tocar en este módulo para que tengamos un manejo adecuado de la dogmática aplicada a la práctica
para poder argumentar correctamente y de saber hacia dónde vamos a encaminar todo nuestro procedimiento, todas nuestras etapas del procedimiento acusatorio, hacia dónde vamos a demostrar, hacia dónde vamos a llevar, para saber qué vamos a demostrar con certeza. Entonces, para ello es importante conocer la teoría del delito y la teoría de la autoría y la participación. De ahí que cobre importancia este tipo de teorías. Si no lo conocemos, desde luego que vamos a estar caminando sin un sentido correcto. Porque, bueno, podré saber perfectamente las fases del procedimiento, pero ¿qué voy a demostrar con cada una de las fases? Pues bueno, pues voy a quedar en el abandono jurídico y entonces el asunto va a tener ni pie ni cabeza, no va a tener ni pie ni cabeza porque no sabemos qué queremos demostrar. Y no podemos entrar en un procedimiento, no me explico como antes lo hacíamos, ahora ya este sistema nos exige esa circunstancia, pero bueno, pues no sé cómo lo podíamos hacer anteriormente si no conocíamos lo que era en aquel entonces el cuerpo del delito, la probable responsabilidad y que a final de cuentas todo aterrizaba en la teoría del delito. Si no lo sabíamos manejar, ¿cómo era posible que pudiéramos entrar a un procedimiento sin tener conocimiento de la teoría y de la dogmática? Muchos dicen es que la teoría no tiene nada que ver con la práctica, es que la práctica no tiene nada que ver con la teoría. Estamos completamente equivocados si pensamos en ese mismo tenor. ¿Por qué? Porque desde luego que yo no puedo decir que ejerzo una práctica si no tiene un fundamento dogmático teórico. Toda práctica tiene un fundamento teórico y dogmático, toda. Y toda teoría está elaborada para que se aplique en la práctica. Ya lo decía don Luis Jiménez de Azúa, no existe práctica sin teoría, porque una práctica sin teoría es una mera rutina. Y efectivamente es una rutina en donde no tendríamos sentido jurídico o dogmático para poder encauzar nuestro procedimiento. Recuerden que es un complemento, una cuestión es el cómo lo voy a hacer, que es la parte adjetiva, que es la parte procedimental, y la otra es qué voy a demostrar, que es la parte sustantiva o la parte penal. Entonces es importante conocer, tener el complemento, porque es un engranaje perfecto, es un complemento perfecto, lo que es la teoría del delito, y desde luego que se complementa con cómo lo voy a acreditar a través de las fases que integran ahora el procedimiento penal acusatorio. De ahí la importancia de conocer este tema en particular, de ahí radica todo lo que queremos decir. Si no conocemos teoría del delito, ¿cómo podemos argumentar que un hecho tiene apariencia de delito? Si no conocemos cómo se integra un delito, ¿cómo podemos decir que el sujeto intervino en la comisión del hecho si desconocemos las formas de intervención en un delito? Tenemos mucho de confundir, es el partícipe. No, el partícipe no, es el sujeto que intervino o que probablemente intervino en la comisión. Utilizamos los términos de manera indistinta, no pasa nada, saben a qué me estoy refiriendo, y no es así la dogmática, no es así la teoría. Justamente por eso se estudian estos temas, para que nosotros ya como penalistas le demos un cauce correcto y debido a nuestra materia penal, y entonces podamos darle ya la técnica que la misma ley nos exige. Entonces es importante tener conocimiento técnico, dogmático de la materia, para entonces nosotros poderla estar ejerciendo debidamente y aplicar los términos correctamente. Por eso decimos, es que el sujeto participó en el hecho. Si hablamos de participación, ya veremos más adelante que estamos refiriéndonos a una actividad accesoria a la función principal, que es la de un autor. El partícipe es un colaborador del autor del hecho, del actor principal, es un accesorio, un comportamiento secundario. Y entonces ya al hablar de la forma de participación, pues lo estamos mandando a la forma secundaria, ya no hablamos de autoría. Ya lo veremos más adelante. Ahorita nomás es para que reflexionemos sobre lo que estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo, y que desde luego entonces pongamos atención y especial cuidado en cómo vamos a manejar nuestros conceptos jurídicos. Es momento, y este sistema y este momento histórico que estamos viviendo nosotros nos exige y nos impone tener técnica jurídica. Y en todos los actores que participan en este drama penal, como decía don Raúl Carranca, que están inmersos en este drama penal, que tengan el manejo correcto de los términos jurídicos, dogmáticos, técnicos, teóricos que exige la materia. Y entonces no podemos seguir actuando de manera indistinta o con los vicios que tenemos o que acarreamos del sistema tradicional.
porque no hemos cambiado. Nos ha costado muchísimo trabajo cambiarnos ese chip para entonces retomar o más bien reiniciar lo que nos exige el sistema de enjuiciamiento, principalmente partiendo de que es un sistema garantista, en donde debemos de velar tanto por los intereses del ofendido, de la víctima, como del imputado. Debe de ser en un plano de igualdad, atendiendo a las garantías con elementos que evidencien, que le favorece a la imputación que le están formulando al sujeto activo del delito, los tiene que hacer valer y tiene que velar por ellos, tiene que pugnar por ellos. La ley ahora se lo exige, este sistema se lo exige que pugne por esa circunstancia. De igual manera, si el imputado hay elementos, los tiene que hacer valer y entonces demostrarlo y entonces garantizar las autoridades la observancia de los derechos humanos para ambas partes. Entonces, eso lo debemos de tener y nos debemos de concientizar ahora que ese es un nuevo sistema, que no se trata ya, por ejemplo, parte de la representación social, de estar imputando o acusar y querer buscar elementos o buscar datos para poder perjudicar y tener la orden de aprehensión, bla, 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 bla. Ya no es así. Tan es así que por eso, desde que se hizo el planteamiento de que la facultad operativa de investigación la iba a tener la policía de investigación o policía ministerial, mucha gente pegó el grito al cielo. ¿Cómo? Si la policía ya sabemos cómo es posible que le dejemos la facultad operativa a ellos, que no requieran de la vigilancia del Ministerio Público para hacer sus actos de investigación, etcétera, etcétera? Y entonces le digo, ¿cuál es el problema? Si todo esto, atendiendo al principio de presunción de inocencia, lo van a tener que sustentar en un juicio, también deben de velar por esas cuestiones garantistas de los derechos humanos que le competen o que le asisten a ambas partes. Eso se los exige hasta ahora. Y entonces, bueno, pues la sociedad en general, los juristas, todos los que nos encontramos involucrados de una u otra manera en esta circunstancia, pues esperamos que nuestras autoridades cumplan con ese principio que se les exige la ley y ese tipo de sistema de enjuiciamiento, que cumplan cabalmente con lo que la ley les impone. Que si hay hechos favorables que evidencien que no se fue hecho con la ley, que la ley señala como delito, que los hagan valer en favor del imputado. Que si hay elementos que pueden incrementar a lo mejor una reparación de daño para la víctima, que los hagan valer, atiendan las circunstancias tanto de víctima como de imputado. Entonces, eso es lo que ahora nuestra sociedad y nosotros, los que estamos involucrados de una u otra manera y que en algunas ocasiones quedan involucrados de manera directa por unas cuestiones circunstanciales, en un hecho posiblemente delictivo, bueno, pues esperamos que se nos atienda con justicia y atienda nuestros derechos humanos. Entonces, para ello es importante que nosotros conozcamos y tengamos conciencia de lo que ahora nos exige este sistema de enjuiciamiento. Nos exige como contendientes, como participantes o como sujetos procesales de este sistema, conocimiento, capacidad, técnica jurídica, para que entonces la gente que llegue con nosotros, llámese Ministerio Público, llámese abogados defensores, tengan la tranquilidad de que la persona que los está asesorando, asistiendo, tiene la capacidad para poder hacer valer correctamente sus intereses y los valores o bienes jurídicos tutelados que están en manos de esa persona sean defendidos de manera adecuada. Entonces, esto es lo que ahora nos impone esta reforma constitucional. Y de ahí que entonces es importante, desde luego, tener un panorama general para saber de dónde surge la teoría del delito. ¿Por qué surge una teoría del delito? ¿Qué es una teoría del delito? Y bueno, entonces, partiendo de estos tópicos, es como comenzaremos a entrar en materia y desde luego, pues bueno, veremos cómo es esencia. Y bueno, aquí ven desde luego nuevamente el artículo 19 nos habla ahora ya de un auto de vinculación a proceso, deja de existir o deja de aparecer, de tener vigencia ese famoso auto de plazo constitucional, ese auto de formal prisión, en el que se expresará ahora en este auto de vinculación el hecho que tenga apariencia de delito que se le impute al imputado, desde luego señalando las referencias de tiempo, lugar y ocasión de ejecución de ese hecho. Pero ojo, datos que se establecen
o datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. O sea, ahí hablamos del famoso estándar probatorio que disminuye. Anteriormente recuerden que decía nuestra ley que se tenía que comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del sujeto. Ahora nos habla de que haya datos que establezcan que tal vez se cometió, más bien que se cometió un hecho con apariencia de delito. No nos están diciendo que sea un delito, únicamente porque tenga apariencia, con eso es suficiente para llevarnos a una vinculación. Cuestión también de discusión o de análisis de otro tema en otro momento, para ver esta circunstancia de que ya nada más tenga apariencia, con que parezca delito, con eso ya me judicializa. Si ya entonces pelea en el juzgado para saber si es o no es delito. Pero también hablamos nuevamente de la probabilidad de que el indiciado lo cometió, autoría, o participó en su comisión, participación. Entonces regresamos nuevamente a lo que es importante en la materia penal. Para los que nos queremos dedicar, nos dedicamos a esta materia, es teoría del delito y teoría de la autoría y la participación. Debemos volver los ojos a estos temas para poder brindar y poder trabajar adecuadamente y correctamente en este sistema de enjuiciamiento. ¿Por qué digo volver la vista o la visión a este tema? Porque ahora ya todos queremos ser procesalistas. Anteriormente todos querían ser penalistas, ahora ya todos quieren ser procesalistas porque nos preocupa, y es válidamente ahora este sistema de enjuiciamiento porque es algo nuevo, es algo novedoso en todo nuestro país. Y entonces, desde luego, pues estamos comenzando a manejar estos temas. Si de por sí el sistema tradicional tenía algunas cuestiones por ahí, que decía ahora este es nuevo y es justificable la preocupación de toda la sociedad para conocerlo y para manejarlo. Pero bueno, desde luego no podemos olvidar la parte sustantiva. Y entonces es ahí importante. Pero bueno, primeramente se da a conocer, como lo manejamos aquí, todos hablamos de la dogmática, que los dogmas, y etcétera, y la penal nos señala esto, aquí, pero ¿qué es la dogmática penal? Y bueno, pues entonces ustedes podrán ver que estamos hablando ahora ya, no de doctrina que mucho tiempo fueron utilizados. Ahora es importante también nosotros tener, así como el sistema va cambiando, el sistema va avanzando, el mundo va teniendo un cambio vertiginoso, nosotros también tenemos que comenzar a trabajar sobre posturas o corrientes o pensamientos o conceptos modernos, aplicados a nuestro sistema actual, nuestro sistema social moderno. Y entonces vean los conceptos que menciono, son de Klaus Roxin y del maestro Roxin de Alemania, uno de los máximos exponentes de la materia penal a nivel mundial, y desde luego el maestro José C. Somil de España, de la Universidad de Salamanca, también igual de los más voces autorizadas en materia penal. Y bueno, entonces la famosa dogmática jurídico-penal nos dice Roxin que es la que se ocupa de la interpretación, ojo, interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Muchos dicen, ves que la dogmática, como es un dogma, es dogmática, no tiene aplicación. No, claro, por tratarse de una dogmática, pues claro que tiene la obligación de observar a la autoridad y desde luego nosotros hacerlo valer. Por eso son principios dogmáticos, porque habla precisamente de la interpretación y sistematiza. ¿Por qué sistematiza? Porque nos va a decir cuáles son los elementos que deben de ser necesarios para poder hablar de un delito, cómo se elabora y el desarrollo de las disposiciones legales. Hablo de Código Penal, Código de Procedimientos Penales, etcétera, y opiniones de la doctrina científica, lo que son las posturas doctrinarias, que desde luego van a tener eco en nuestra práctica. Es el concepto de lo que dice la dogmática jurídico-penal para Klaus Roxin.
En cuanto al maestro José Ceres Omid, el doctor José Ceres Omid, dice, tiene la tarea de conocer, que la dogmática jurídica tiene la tarea de conocer el sentido de los preceptos jurídicos penales positivos, desde luego elementos positivos, y desenvolver su contenido sistemático, cómo se estructuran, cómo están elaborados, cómo se sistematizan para poderlos entender. Y entonces, así como la interpretación del derecho penal positivo, si el término interpretación es utilizado en su acepción más amplia, que incluye la elaboración de un sistema. Y de ahí entonces tenemos diversos sistemas que han estudiado la teoría del delito a lo largo de nuestra historia. Y que bueno, más adelante estaremos desglosando poco a poco. Pero bueno, ok, seguimos con esta cuestión de la dogmática jurídica penal. Y entonces, la dogmática, como desde luego su nombre indica, son dogmas, son principios, desde luego de obligada observación. ¿Por qué es dogma? ¿Se aplica? Porque se aplica. Entonces, si nosotros conocemos y manejamos la dogmática penal, tenemos elementos para hacerlos valer y exigir que se hagan valer y que se observen por las autoridades, porque son precisamente dogmas, principios que son de obligatoria observación. Y entonces, pero bueno, todo surge de la dogmática jurídico-penal. Y entonces la reflexión viene ahora a lo siguiente. Si hablamos de penal, decimos de teoría del delito, y hablamos de derecho penal, y hablamos de dogmática penal, y que la materia penal, el enjuiciamiento penal, es importante reflexionar en este tenor, ¿qué es el derecho penal? Bueno, anteriormente en nuestras universidades nos daban un concepto de conjunto de normas jurídicas, obligatorias, imperativas, positivas, unilaterales, bla, 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 y ramas del derecho público, entonces obligándonos a entender o que comprendiéramos nosotros que el derecho penal era una rama del derecho público, y que eran obligatorias, y que eran coercitivas. Entonces, ahora nuestro concepto de derecho penal moderno va más allá. En el nivel que ahora ya estamos, que hablamos de una especialidad, que estamos hablando de este tipo de temas en el cual queremos ir más allá, desde luego nos impone ya aplicar un concepto diverso a los que entendíamos o estudiamos con Jiménez de Azúa, con Don Carracán en el libro de Derecho Penal, etcétera, etcétera. Todos esos grandes doctrinarios sagrados del derecho penal y que han causado y son la base del derecho penal moderno, es importante ahora ya entender conceptos diferentes o principios diferentes del penal. Decía hace rato, si el mundo está cambiando, si tenemos una vida social, el derecho no puede ser ajeno a esos cambios, esas evoluciones que ha tenido la vida. Entonces, también muchos conceptos deben de ser aplicados y atendiendo a la necesidad que la sociedad actual requiere. Y entonces es importante reflexionar sobre qué buscamos con el derecho penal, qué pretende, cuál es la finalidad principal del derecho penal. Y entonces ya no será necesario este nivel que nos encontramos decir que está tratando derecho público, o sea, lo sabemos y nos lo dijeron hasta el cansancio en la licenciatura. Y nos lo siguen manejando. ¿Qué es imperativo? Tampoco, ya lo sabemos, ya lo entendemos, pero ahora, ¿qué en base a desarrollando nuestras actividades laborales, con los que nos desempeñamos cotidianamente en el ámbito laboral, qué nos señala, nos indica qué es el derecho penal? ¿Qué será el derecho penal moderno? De acuerdo a las necesidades de nuestro sistema social actual. ¿Qué necesita darnos el concepto de derecho penal hoy por hoy en este mundo globalizado? Y entonces es importante atender a principios o puntos importantes que debe de tener el concepto de derecho penal. Desde luego no podemos abandonar que forma parte de un ordenamiento jurídico, desde luego, forma parte del ordenamiento jurídico de una entidad, del Estado, de un sistema, lo dirían entonces, a lo mejor atendiendo a la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, que forma parte de lo que toma el funcionalismo para su estudio. Entonces, digamos, dentro de ese sistema debe de existir una parte que se encargue de regular esos comportamientos
Esa es como individuo. ¿Y para qué se crean normas? Las normas se crean, desde luego, para que la sociedad tenga entre sus integrantes una convivencia armónica. La norma busca tener orden dentro de un sistema total, dentro de un Estado. Y entonces ese Estado crea sus normas y crea sus leyes con la finalidad de mantener un orden social, un control social. Recuerden que la norma, la ley, es por excelencia el medio de control social formal por excelencia. Entonces, ese Estado, al crear sus normas, busca que el individuo conviva armónicamente dentro de esa sociedad en la cual establece su normatividad. Y bueno, pues eso lo podemos entender desde los pasajes, si quieren hasta bíblicos, en donde Moisés, a propósito de las fechas, baja del monte con las tablas que Dios le dio y son los mandamientos que da para su pueblo. Y ahí tenemos y analizamos nosotros detenidamente esas tablas, esos mandamientos que impuso Dios o que determinó Dios para la convivencia de su pueblo armónica. Pues todo derecho penal se ha ido en ese mismo tenor. No robarás, no hurtarás, no matarás. Y si lo analizamos, vamos atendiendo a ley por ley, vemos que son los principios que busca toda norma penal. Y así la evolución. Entonces vemos que el Estado se ha desgastado demasiado en buscar normas, crear tipos penales, desaparecer otros innecesarios, pero todo encaminado a que hay una convivencia armónica dentro de su sociedad, dentro de los integrantes mismos de la misma. Y principalmente busca la protección de esos bienes jurídicos tutelados. ¿Y cuáles son los jurídicos tutelados? Son todos aquellos que el mismo Estado considera necesarios que sean protegidos para que convivan armónicamente esos mismos individuos dentro de la sociedad. Dice, no robarás, no le afectarás su patrimonio, tú lo vas a afectar, no matarás, tú tampoco respetarás la vida de los demás, deberás evitar cometer el delito de homicidio, porque si no te vamos a sancionar, etc. Pero marca derechos y obligaciones, marca los respetos a los derechos de los demás integrantes de la sociedad y desde luego inmerso el propio. Entonces es importante velar que el Estado busca a través de ese ordenamiento jurídico como función fundamental la protección de los bienes jurídicos que la ley tutela a través de la creación de la norma, a través de la creación de penales. Y bueno, ese sería uno de los principios fundamentales que debe tener o debe de observar todo concepto de derecho penal para entonces pasar a entender que al momento en que tutela bienes jurídicos o valores o derechos importantes para todo individuo dentro de una sociedad, entonces lo que hace para protegerlos es conceptualiza determinados comportamientos como delitos. Dice, esta circunstancia, este comportamiento, si lo realizas vas a constituir el delito de tal. Entonces conceptualiza y hace un catálogo de delitos que dice, para esta sociedad es importante que se cubran o se protejan estos derechos, estos bienes esenciales para el individuo, para todo individuo. Y entonces crea un catálogo de delitos, conceptualizando con dónde está la acción de delito. Y bueno, y dice, ya ok, ya el concepto sí, ya cree normas, pero ahora como es penal, asocia la realización de esas si los ejecutan, si se realizan o si se llevan a cabo, desde luego los va a asociar, los va a relacionar con una pena de proteger. Primer principio, te voy a proteger o voy a realizar ordenamientos jurídicos. ¿Para qué? Para que los individuos convivan en una sociedad. Primero, a considerar por todo concepto de derecho penal. Este ordenamiento jurídico de bienes jurídicos importantes para armónica dentro de una sociedad, de sus individuos y de sus integrantes de esa sociedad. Entonces, ¿cómo? A través
esa conducta de privar de la vida, y entonces le dice, si tú realizas este comportamiento conceptualizado como delito, entonces tu consecuencia será, tu resultado será que tendrás una pena o una medida de seguridad. Entonces, si tú lo realizas con, entiéndase, medida de seguridad. Y bueno, pues ahí otro principio más que debe de comprender o que debe de todo concepto de derecho penal. Entonces, bueno, ya le protegí sus bienes jurídicos. Y los apliqué su pena o medida de seguridad. Y es todo lo que debe de contemplar un derecho penal. ¿Tan limitado sería un derecho penal? No. Entonces, desde el fundamental y el control social. Recuerden que el control social también normalmente la gente equivocadamente piensa que es del Estado, creación sí, derecho penal. El que crea las normas poder el Estado siguió una pena su consecuencia. El Estado podrá aplicar la hora a la que se encuentre o un entonces el mismo desde un poder punitivo que se entonces estoy me teléfono. ¿Quiénes están? Sí, bueno, voy a acercar un poco el micrófono, a ver, tratar el audio. Tratar de, no, en, me van a seguir cosas que es necesaria puntualizar. Pero ya me siguiendo bien el tema, vamos o perdimos en alguna parte. Si me
Todo en audio ya. Estará tan. Jonathan está. Sí, pues, Jonathan nos puede apoyar un poco con esta cuestión. La, la imagen, ¿vamos bien? Ok, perfecto. Entonces, lo que hemos platicado, hemos hecho un punto donde donde sea necesario retomarlo. Entiendo de estructurar de derecho. Bueno, ahorita ya apoyar audio. Si me das la disculpe, recortar el audio. No sé si quiere dejar que me siga el platicar.
permítanme corregir. ¿Me siguen? A ver, ya me mejor. Yo, ¿Sí me escuchan? ¿Me oye?
escuchan bien o me están cortando? Hablando, dejándome escribir, pero no sé si me escuchen. Soy correr, no sé si mejor. Ya no sé. Ya me tienen bien. ¿Me escuchan ya? Es que no se ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Pero no, la imagen vamos a también que quitar mejor. ¿Me escuchan algunas? You are currently the only person in this conference.